Un gusto de saludarles una vez más. Buenos días a los que ven a esta hora y a los que me verán en algún otro momento. Un gusto de saludarles. Todos los días estamos haciendo una reflexión que nos permita de alguna manera encarar el día a día. El otro día alguien me dice: no estoy de acuerdo contigo. Yo le dije: felicitaciones, de eso se trata la vida. Si estuviéramos de acuerdo en todo y con todos, no tendríamos dialéctica, y así que parte del crecimiento es no estar de acuerdo. Así que por mí no se corten ni se preocupen. Lo único que me parece inaceptable es que en el desacuerdo termines agrediendo. Una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa muy distinta es agredir a las personas. Y en eso sí yo soy inflexible. No acepto la agresión ni para conmigo ni para con nadie, porque eso no corresponde. Pero sí en ventilar ideas, discutir ideas, discrepar, eso es parte del desarrollo humano normal. Y de eso quiero hablar hoy día, de la mal llamada disidencia. Una palabra que ha adquirido un carácter negativo y que ha adquirido un carácter peyorativo. Tenemos la tendencia a creer que los que son disidentes son malas personas o son personas problemáticas o son personas que de partida están equivocados porque están disintiendo de mí. Y perdónenme, la palabra disidencia o disentir tiene un carácter positivo. Son los humanos los que tienen la capacidad de disentir. Son los humanos los que tienen la capacidad de arguir, de rebatir. Es una característica humana fundamental para el desarrollo humano. Si no tuviéramos la capacidad de disentir, si no tuviéramos la capacidad de discrepar, entonces seríamos autómatas, robots, y no podríamos interactuar, no podríamos relacionarnos. Tengo en mis manos un libro escrito por un escritor que yo admiro mucho. Todas sus obras son grandes. Hans Kuhn. Hans Kuhn es un escritor, profesor universitario, teólogo alemán, que se atrevió a discrepar hace muchos años, por la década del 70, discrepar de un planteamiento que hacía la Iglesia Popular sobre la infalibilidad papal. Y él, con mucho respeto, porque es una persona muy respetuosa, con mucho sentido común, escribió un librito que se llama Infalible, así en pregunta, infalible. Y eso le costó que lo expulsaran del sacerdocio, que lo expulsaran de la iglesia. eh, no perdió su cátedra porque se cambió se creó en realidad en la universidad donde él enseñaba en Alemania una cátedra exclusivamente para él. Y él siguió produciendo, discrepando. Él habla mucho de la ortodoxia y la heterodoxia, de cuál es el planteamiento correcto finalmente. Y bueno, el discrepar, el disentir tiene un costo. Y él lo pagó con haber perdido. Y en su libro Libertad, el libro se llama Libertad Conquistada. En este libro Hans Kuhn nos narra todas las luchas que él tuvo para poder hacerse cargo de su propia libertad, de responsabilizarse de su libertad. Hay mucha gente que no disiente, no discrepa, y va siendo llevado por la riada de las circunstancias y va siendo manipulada, manejada como borregos, sin capacidad de pensar por sí misma. Yo creo que una persona que no disiente, en el fondo está demostrando que tiene un serio, serio problema, porque los seres humanos tenemos que en algún momento, de alguna forma, en algo, disentir. Disentir simplemente significa no estar de acuerdo con algo.
Y eso no es malo en sí mismo, es absolutamente válido. Yo no concuerdo con ideas, pero eso no significa rechazar a las personas. No, tengo a grandes amigos que no creen lo que yo creo, personas que respeto mucho y que tienen ideas muy distintas a las que yo tengo en algunos aspectos. Pero una cosa y otra no van juntas. El problema es que hemos llegado a la creencia que el que disiente, especialmente de cuestiones religiosas, es mi enemigo. ¿Y por qué? ¿Porque alguien que disiente tiene que ser tu enemigo? ¿Porque alguien que piensa distinto tendría que ser enemigo tuyo porque piensa distinto? Este fenómeno se ha instalado también en la política. A mí me molesta lo que ocurre en mi país, Chile, donde la gente se trata de enemigos porque tienen ideas políticas diferentes y no son capaces de sentarse a dialogar y encontrar puntos de conexión y llegar a acuerdos donde significa ceder para poder avanzar y poder llegar a puntos intermedios donde podamos encontrar un equilibrio. Cuando no hay posibilidad de disentir, cuando no hay posibilidad de expresar, cuando no hay posibilidad de sostener algo diferente, lo que caemos es en un juego absurdo, en el juego de los absolutos. Nadie tiene el absoluto en nada. No. Y eso suena como absoluto, pero es un absoluto decir que nadie tiene el absoluto. Lo absoluto es prerrogativa divina. Los seres humanos somos precarios. Siempre tenemos certezas provisorias. La certeza que yo tengo hoy probablemente no será la que tendré mañana. Hace algunos años, una editorial X que publicó uno de mis libros me dice: Miguel, queremos republicar ese libro. Y yo le dije: no, no quiero. ¿Y por qué? Me dice: porque quiero cambiarlo. Hay cosas que ya no creo de las que escribí en ese libro. Quisiera aumentar algunas cosas, volver a explicar algunas cosas y sacar otras cosas. Y el editor de libros de esa editorial me dijo: no, el libro tiene que salir tal cual. No, no estamos pensando en una segunda edición, estamos pensando en sacar la misma libro. Entonces, no quiero, no los autorizo. Porque ese libro lo escribí hace 10 años y en 10 años ha habido variación. Yo tengo un planteamiento distinto en algunas cosas. He mejorado algunas cosas, he cambiado algunas cosas. Y él me dice: pero ¿cómo es posible que puedas cambiar algunas cosas? Porque soy ser humano, porque soy una persona que está en crecimiento, porque soy autocrítico, porque no tomo ninguna idea, ninguna, absolutamente ninguna idea como última, y estoy dispuesto siempre a examinar y a cambiar. Y finalmente la editorial decidió no publicarlo. Y lo publiqué con otra editorial, la segunda edición. La primera edición tenía 140 páginas, la segunda edición tiene 240 páginas. Claro, porque me pareció que había cosas que había que explicarlas mejor, había otras cosas que había que desarrollarlas de otra manera, había cosas que había que sacar, y así sucesivamente. Para eso son las ediciones, porque los autores vamos también creciendo. Pero cuando nosotros no tenemos la capacidad de disentir, incluso de uno mismo, yo disiento conmigo mismo y sé, yo, por ejemplo, tengo el hábito de no volver a leer un libro que yo he escrito, porque sufro mucho, porque me pienso: pero ¿cómo pude haber dicho esa frase? ¿Por qué lo escribí así? Eso debería haberlo explicado mejor. Entonces, para sufrir, no. Cuando voy a reeditar un libro, ahí sí lo leo de vuelta y hago correcciones y añadidos, etcétera. Porque los seres humanos tenemos que aprender a discrepar, incluyendo discrepancias con nuestras propias ideas, porque la verdad absoluta solo es prerrogativa divina, y que yo sepa, yo no soy divino, y que yo sepa, no existen seres humanos con características divinas. Lo que tenemos los seres humanos es precariedad propia de la humanidad, y todo lo humano es imperfecto, y todo lo humano es mejorable, y todo lo humano, incluyendo todas las ideas, son dignas de ser criticadas, incluyendo todas, absolutamente todas las ideas religiosas.
puede cambiarse, mejorarse, discrepar. ¿Por qué? Porque somos, somos como diría Aristóteles, amantes de la verdad. Es decir, estamos en un continuo enamoramiento de la verdad, en un continuo descubrimiento de la verdad. Me gusta mucho la palabra griega aletheia, y aletheia, que se traduce como verdad en castellano. En realidad, en griego tiene otra connotación. Descubrir lo que está oculto, descubrir, sacar lo que está oculto. Y siempre lo entendían como un proceso. Eso es buscar la verdad. Quien no disiente, quien no acepta la disidencia o el disentir o el discrepar, crea totalitarismos ideológicos, crea totalitarismos religiosos, crea totalitarismos políticos y finalmente eso no sirve para crecer. Que tengan un buen día. Les ha hablado Miguel Ángel.